Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro practicando español y el tema de hoy es el documento. Antes de comenzar, ¿recuerdan qué ocurrió en el encuentro anterior, el capítulo anterior? A ver, Svetlana, ¿recuerdas algo? Es que acabo de mirar, acabo de Ah, mirar nuestro último video, muy pero bien. no recuerdo nada. No hay problema, no hay problema. Xenia, Tampoco recuerdo. tampoco recuerdas. ¿Y tú, Emma? Ahora yo recuerdo la palabra que unía con valuta y yo no puedo recordar qué es palabra. em, Cripta, cripta, muy bien, cripta, muy eso. bien. Porque es asociación con la cripta, esa es una, no es tumba, es cripta, Claro, es donde, el lugar donde están. Muy bien, muy bien. La palabra cripta, recuerdas. Muy bien. Bueno, entonces, Recuerdo, es una sí, historia Svetlana. sobre, es una historia sobre ah, un hombre y una mujer Ujú. que tenía Ah, muy bien. Sea lo que te... tenía silencios, no recuerdo cómo se llama esta наука, как она называлась, Ciencia, te- teología, teología. teología, sí. Muy bien, muy Y él bien. preguntó por qué no quieren vender todo para ayudar a pobre gente. Ujú. Muy bien. Y después, pues, esa amistad, pues забыла как, Muy bien. ¿Qué pasó con pero la amistad? Se rompió un, la amistad, pero un, usamos una palabra. sí, una palabra muy interesante. Res, que es Resquera, resquebrajo. resquebrajo, Resquebrajar. a resquebrajar a raíz de, es Perfecto, una oración Svetlana. interesante. La Sí. amistad se resquebrajó a raíz de esa discusión. Muy bien. Entonces, en el encuentro pasado, el maestro le explica a Sofía, le explica, no, le cuenta la formación de la sociedad, cómo se formó Spiria 21. Y se formó porque, bueno, el fundador tuvo una discusión con una amiga suya, teóloga, y bueno, no coincidieron. Él decía, ¿por qué el Vaticano conserva tantas riquezas en lugar de venderlas y solucionarle el problema de la pobreza? Y ella le decía, porque si vende eso, se pierde. Entonces ahí comenzó una discusión y él decidió entonces crear la sociedad Spiria 21. Y justamente ahí termina el capítulo anterior, en donde Sofía dice, ¿y cómo se forma? Entonces el maestro le muestra este documento. Ahí tenemos un círculo en el medio que dice silentes, custodios y llama. Bueno, eso es cómo está formada la sociedad, pero no lo vamos a ver. Vamos a ver de qué trata el capítulo de hoy. Vamos a comenzar entonces. Svetlana, te escuchamos. Sofía escuchaba atentamente la historia sentada en el borde de la silla, casi un pestañear, Casi sin... Muy casi bien. sin pestañear. El sol ya casi había desaparecido y la habitación estaba en penumbras. Ujú. El maestro de ingreso encendió la lámpara que estaba sobre su escritorio, haciendo más íntimo aún el ambiente. Perfecto.
Bueno, ahí tenemos la traducción al ruso y solamente ese comentario, la palabra íntimo. Bueno, aquí hay comentarios de Irina. Ella me dice que en ruso ocurre eso, que la palabra íntimo o íntima se refiere a una relación sexual. A mí me llamó mucho la atención, pero esos son los ejemplos que me dio ella. Me dice íntimo, intimni, por ejemplo, decimos amigo íntimo, bliski drugo, no intimni drugo, bliski drug. En español eso sería amigo cercano, pero decimos amigo íntimo, porque tiene otro sentido, tiene dos sentidos la palabra íntimo. Y ámbito íntimo, intimna y astanovka, si se trata de relaciones sexuales, o uyutna, uyutna ya, astanovka. Uyutna es cómodo, cómoda. Bueno, pero en español podemos decir un ambiente cómodo, pero esto no es solamente cómodo, es íntimo. Íntimo significa que además de cómodo, hay poca gente em, y hay buenas relaciones entre esas personas. Eso es un ambiente íntimo. Por ejemplo, tres amigos conversando en la casa de uno de ellos. Eso es un ambiente íntimo, con gente cercana, gente con la que tú te sientes bien, que te gusta estar. Eso es intimidad. No tiene necesariamente un matiz sexual. Por supuesto, hablamos, la intimidad de una persona es eso, justamente, una relación sexual, pero no tiene exclusivamente ese matiz. Bueno, muy bien. No sé si hay preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Bueno, entonces continuamos. Xenia, Luego se puso de pie y se dirigió hacia una pequeña biblioteca que estaba cerca del escritorio. Abrió la puerta y tomó una carpeta negra donde en letras blancas decía Sociedad Spiria 1917. Luego se volvió y se la entregó a Sofía, quien le abrió con respeto y curiosidad. muy bien. Bueno, tenemos la traducción al ruso, así que escucho si hay preguntas. ¿Qué opinan de la traducción? ¿Se lo dirían de otra forma? ¿Todo bien? Ujú. Bueno, entonces continuamos aquí en este fragmento. Lo que dice simplemente que le entregó un libro, una especie de documento con ese título, Sociedad Espiria, 1917. Bueno, Emma, El maestro volvió a sentarse en su escritorio. Observaba con ternura la expresión curiosa de Sofía, que recorría con la vista unas hojas amarillentas, ujú, llenas de texto. Entonces el maestro prosiguió el relato. perfecto. Ahí vemos lo que ocurre en la traducción al ruso. Bueno, esto es un comentario de Irina, eso lo escribió Irina, no lo escribí yo. Irina escribió en español. Tenemos un problema con esa palabra. Dice, si fueran hojas con letra escrita a mano, diría Pavel Tiepsie y Listi. Bueno, para la letra impresa no se me ocurre nada, porque, bueno, por esa razón, Polnie Tiestam no existe. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con eso? Irina dice, no se me ocurre otra cosa, no se me ocurre nada. ¿A ustedes se les ocurre algo? Son hojas amarillentas llenas de texto. Todo bien. Todo bien. Polnim Tiestam, tú dirías así, Emma. No, No, yo no traducí así. no No traducí. traducirías así. Bien. ¿Lo traducirían de otra forma? Y me gusta escrita, las hojas escritas Las hojas por escritas. texto. Bien. Sí, 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 sí. Bueno, No, en ruso no decimos llenas de texto. perfecto, perfecto. Bueno, entonces aquí vemos algo que en español sí podemos hacer, decir, una hoja está llena de texto, llena de imágenes,
o en sentido figurado, llena de conceptos, llena de ideas, llena de algo. En español perfectamente podemos decir eso. Muy bien, perfecto. Entonces ahora el turno de Svetlana. El joven había llevado siete copias mimeografiadas Ujú. del documento donde había redactado la escritura de Es Spiria. estructura. Me- Estructura de Spiria, sí. Muy bien. Esa que tienes es una de ellas. Ahí tienes la estructura interna de lo que encontraste en nuestro sitio web, ya que en la web no aparece. Publicamos solo que debes saber el iniciado. Muy bien. Solamente lo que debe saber el iniciado, nada más. Bueno, tenemos la traducción al ruso. No sé si hay preguntas, si se entiende todo, si ustedes lo dirían de otra forma. Tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué iniciado es посвященный? no entendí por qué. Iniciado en este contexto Como significa, начинающий. claro, la persona que recién empieza, pero Irina insistió en poner pasvisione. Así que voy a decirle, Xenia piensa como yo. ¿Ustedes coinciden con Xenia? Puede ser, Irina quiso decir только что посвященный в это дело человек, Puede только ser. что узнавший об этом, то есть вот только что посвященный в эти знания, скажем так. Exacto, es la persona, algo como lo que dice Xenia, la persona que está comenzando a aprender, comenzando a estudiar cómo funciona la sociedad. El iniciado debe saber eso. Por supuesto que hay una dedicación, passione, pero yo coincido más con Xenia, me gusta más el significado de Xenia, pero Irina insistió en esa palabra y como ella es nativa, no discutí, lo acepté. Pero se entiende entonces y estoy más de acuerdo con Xenia. Bueno, ¿Qué es mimeógrafo? Mimeógrafo. mimeógrafo. El mimeógrafo. Justo olvidé buscar una imagen. El mimeógrafo es una máquina que existía hace 20 años, 30 años, para imprimir pequeños textos. Cuando yo estaba en la escuela, se usaba el mimeógrafo para imprimir textos para nosotros. Es una imprenta chiquita. No una gran casa, una imprenta muy chiquita, como hoy día la fotocopiadora. ¿Tú conoces la fotocopiadora? Antes existía eso, un mimeógrafo. Era muy común, por lo menos aquí en Sudamérica, era muy común el mimeógrafo. Una imprenta chiquitita que estaba, por ejemplo, en el caso de mi escuela, estaba en la dirección donde trabaja el director. Al costado de su escritorio había un mimeógrafo chiquitito. Entonces, él ponía una plancha y tac, imprimía copias. Una máquina muy interesante. Luego les muestro en internet que es un mimeógrafo. Ahora no quiero salir de esta imagen, pero excelente, seña. Bueno, ¿más preguntas? ¿Comentarios? ¿Curiosidades? Bueno, continuamos entonces. Bueno, olvidé a quién le toca. Xenia, creo. Xenia. El documento profundizaba sobre los detalles de cada círculo, jerarquía y miembros. Sofía los ojeaba con curiosidad. El maestro, al verla tan compene- compenetrada con la lectura, le propuso que se llevara la copia, pues estaría en buenas manos. Muy bien. Bueno, tenemos la traducción al ruso. Es interesante. Aquí hay confianza. Sofía está ojeando. Pralistat. Ага, Estaba слова. ojeando. Es una palabra muy curiosa porque a veces se escribe sin H porque parece que fuera de ojear, de pasar con los ojos. Pero no es de ojo, es de hoja.
Entonces, siempre se escribe con H. Bueno, entonces el maestro la ve muy compenetrada, muy concentrada en la lectura y le dice, bueno, puedes llevártela. Está en buenas manos. Nadioshnych rukaj. Bueno, continuamos entonces. Emma. Sofía agradeció con una luminosa sonrisa. Acto seguido, el maestro abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de cartón en impecables condiciones. Se puso de pie y se dirigió solemnemente hacia Edmund. Se paró frente a él y con la caja en ambas manos le dijo, ponte de pie. Muy bien. Bueno, miran la traducción al ruso, a ver qué opinan. Es un momento muy lindo, muy solemne. Торжественный momento. El maestro le dice, ponte de pie y está con una caja delante. Saca una pequeña caja de cartón y le dice, ponte de pie. Algo le va a dar. Bueno, preguntas, comentarios. Ustedes usan esta frase a menudo, ponte de pie. Sí, sí. Escuché la primera vez. Primera A vez que menudo la... escucho levántate. Bueno, ponte de pie es la forma correcta y aquí en Sudamérica tú sabes que no usamos el tuteo, usamos el voceo. ¿Adivinan cómo se dice ponte de pie usando el voceo en lugar del tuteo? Pones. No. Pones. Parecido, parecido. Seña dice pones, pero esto Pavel Nitin, la clañaña. En vez de ponte, ponete. Ponete. Ponete de pie, ponete de pie. Yo de hecho digo ponete, nunca digo ponte de pie porque mi variante es el voceo, no el tuteo. Yo uso el tuteo solamente cuando hablo con ustedes. Eh, y de hecho no decimos ni siquiera ni ponte de pie ni ponete de pie, decimos párate o parate si es voceo. Párate con el tuteo, pero nunca ponte de pie porque suena muy formal. Pero Yo excelente comentario. pensaba, ¿Sí, yo Clara? pensaba que Sí. ponte de pie significa оставайся на ногах, Sí, exactamente. pero es otro significado. Poner, Ah, el ponte chico de pie. O sea, estás sentado, ponte de pie. Están. está, sí, No es, sí, acabo de sentarse y sí, después está a pie, de pie. está de Está, pie. está de pie. Pero si yo digo ponte de pie, para mí significa que el chico estaba de pie antes y ahora, no, por ejemplo, él quiso sentarse, Ujú. pero el maestro le digo, no, ponte de pie, оставайся на ногах, не садись, Ah, no pero siéntate. en ese sentido no le diría ponte de pie, le diría no te sientes, porque él ya está de pie. Entonces, si él está de pie y va a sentarse, le dice no te sientes. No tiene sentido que le diga ponte de pie porque él ya está de pie, ya está Sí, parado. es que en ruso podemos Sí. decir оставайся на ногах, то есть не Ah, садись. claro. Mantente de pie. Sí, Mantente de sí, pie. sí, mantente de Claro. pie. Perfecto. Entiendo, entiendo. Bueno, en español no, diríamos no te sientes. Quédate parado. También podemos decir quédate parado, quédate de pie, mantente de pie, pero no ponte de pie, porque ya estaba de pie. En un comienzo ya estaba parado. Pero muy interesante eso. Bueno, en este sentido, ya sabemos que Edmund está sentado, porque está sentado al lado de Sofía, y le dice, ponte de pie.
párate. Ujú. Muy Y bien, muy sí. interesante, oración acto seguido. Ah, Ah, vot, acto seguido. После этого, потом. ¿Cómo lo tradujo Irina? Eh, no, тут тут же, же. claro. Y significa que de pronto, muy rápido. No, no. Irina lo puso tudre, pero no es que sea rápido, es después. Dice, Sofía agradeció con una luminosa sonrisa. Después el maestro abrió un cajón. Pero queda un poco más elegante para un texto decir acto seguido que decir después. Pero acto seguido significa después. O sea, y incluso se usa en textos formales, no artísticos. Eh, Puede ser que en una noticia tú escuches, el ladrón robó las joyas y acto seguido huyó en una moto. Significa Ujú. robó y después se fue en una moto. Eso es acto seguido. Acto es algo que tú haces, seguido significa después. Así que es simplemente una forma de decir después, no hay otra cosa. Irina sí puso tudre. Bueno, Y podemos decir en este momento, sí, Tudже, en sí, este momento. no al mismo tiempo, en ese momento, o sea, después de que agradeció con una sonrisa. Lo que dice, la secuencia es esta, ella sonríe y después que ella sonríe, abre la caja y ocurre todo eso. Puede pasar al mismo tiempo, por supuesto, pero lo que dice el texto es que primero ocurrió una cosa y después ocurrió la otra. Por eso la palabra acto seguido. Es irrelevante, aquí no importa eso porque es una historia inventada, no es algo real. Pero el texto dice eso, primero Sofía sonrió y después el maestro abrió no sé qué. Muy bien, excelente. Bueno, más preguntas, comentarios, consultas. Bueno, entonces es el turno de Xenia. No, Svetlana, ¿no? Ah, Svetlana, Svetlana. No, no, no. Acabo de leer. Acaba de leer. ¿Da? Bueno, Xenia, tu turno. Edmund obedeció con gran expectativa. Luego el maestro le dijo, bienvenido al segundo círculo, maestro de ingreso, y le ofreció la caja. Edmund estaba rebosante de alegría. Al abrir la caja encontró una capa negra con capucha, como la que usaba su maestro. Muy bien. Ahí tenemos simplemente esa Oh, expresión. Mijail. ¡Uh! ¡Qué alegría! Llegó. Mijail. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas. Mijail. ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Todo va bien. Los miembros de nuestra familia se fueron. Por eso no, no podía terminar el año sin veros. Qué alegría. Muchas gracias por venir, Mijail. Muchas gracias. Bueno, De nada. ya estamos promediando el texto, pero luego te contamos qué ha ocurrido hasta ahora. Vamos con esta frasecita entonces, con gran expectativa, porque aquí también discutimos con Irina. С выражением ожидания. Bueno, con gran expectativa, полный надежды y ожидания. Bueno, Irina lo explica, está en azul. El asunto es que hay algo delicado aquí. ¿Observan la diferencia entre con gran expectativa y con gran esperanza? No es lo mismo expectativa que esperanza. Por eso el detalle delicado. ¿Ven la diferencia? Esperanza significa надежда. Nadie, ¿verdad? Pero aquí Y no dice, Expectativa, claro, expectativa ожидание. también, Nadежda. bien. Expectativa es, eh, tú estás esperando, ¿cómo explicarlo? Tú estás esperando que ocurra algo, pero no es que tengas la esperanza de que ocurra, porque si es esperanza, puede ocurrir o puede no ocurrir. La expectativa es que va a ocurrir. Por ejemplo, cuando ustedes están, fue el ejemplo que yo le puse a Irina para explicarlo. Imagínense que están en el estadio
el día de las Olimpiadas. Hay Olimpiadas y uno está mirando lo que va a ocurrir. Uno lo que mira, mira el escenario con expectativa, no con esperanzas. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que va a ocurrir. Va a haber una ceremonia, va a haber música, va a haber gente bailando. Lo que yo hago es esperar ese momento. Entonces tengo grandes expectativas. Estoy esperando a ver qué ocurre, cómo ocurre esa cosa hermosa que va a ocurrir. Pero no es esperanza. No, yo no estoy diciendo, ay, ojalá que ocurra esto, me gustaría. No, no hay esperanza, hay expectativa porque sé que va a ocurrir algo bueno. Entonces, esa es la diferencia entre esperanza y expectativa. Esperanza sería, ojalá tuviera $1.000.000. Tengo esperanza de tener $1.000.000, pero puede no ocurrir. Sin embargo, yo aquí puedo decir, tengo grandes expectativas con respecto a ustedes. Sé que ustedes van a venir hoy, es sábado. Vienen, entonces tengo expectativas. Sé que voy a sentirme feliz de estar con ustedes, etcétera. Me parece que para esta oración Sí, un buen traducción ожидание. No esperanza, ожидание. Sí, aquí es выражением ожидания. bien. Como, Eh, como tradujo Irina, Perfecto, es otro significado, sí, bien. ожидание. Porque aquí observan que dice Edmund obedeció con gran expectativa. Significa, él ya sabía lo que iba a recibir. El maestro le está entregando una caja. Él ya sabe lo que hay dentro de la caja. Entonces, esa es la expectativa. Quiero ver cómo es el objeto que me van a dar. Ya sé lo que me van a dar. Entonces, es como un regalo. Es el niño que quiere su PlayStation y cuando le dan el regalo ya sabe que hay un PlayStation. Entonces, abre el regalo con gran expectativa. Bueno, continuamos entonces. Es el turno de Emma. Mijail, Михаил, Mijail, Михаил. ¿quieres leer? Mijail, Mijail, vamos. Ambos se abrazaron fraternalmente. Sofía comprendió que era el premio por haberla presentado. Ahora Edmund se había convertido en un nuevo maestro de ingreso, pero Sofía aún tenía una pregunta. ¿Por qué 21, siglo XXI es en el nombre de Spiria? Muy bien. Esa gran pregunta, ¿por qué 21? ¿Qué quiere decir ese 21 en el nombre de Espiria? Bueno, a ver qué ocurre con la traducción. Ambos se abrazaron fraternalmente, creo que está todo bien. A ver qué opinan de la traducción, si hay preguntas, comentarios, errores detectados. Fraternalmente. Ujú. Yo había sabido esa palabra. Muy bien, ¿qué es algo fraterno? ¿Conocen la palabra fraterno? No, no, fraterno. Claro, No. porque es una palabra que no tiene nada que ver con hermano, brat, por eso bratsky, pabratsky. Eh, es que fraterno es algo relativo a los hermanos. Es como decir, materno significa de la madre, paterno Ujú, significa del padre y fraterno significa de hermano. ujú. Eso, incluso en italiano, por ejemplo, hermano es fratello, viene justamente de ese origen. Entonces, algo relativo a los hermanos es algo fraternal. Ujú. Incluso existen fraternidades. ¿Qué es una fraternidad? Una hermandad, precisamente. Bratство, sí. Ah, Ujú. muy bien. Bueno, Y más preguntas. hermandad Sí, y fraternidad, lo mismo, ¿sí? sinónimos, claro. Hermandad y fraternidad son sinónimos. Bueno, más preguntas. Tengo una pregunta. Sí, En la frase ¿por qué 21, etcétera? ¿Por qué 21 es no, no, en no. el hombre? O está. Y claro, pero no digo el verbo. Digo, en lugar de decir ¿por qué 21 está en el nombre de Espiria? Digo simplemente ¿por qué 21 en el nombre de Espiria? O puedo decir ¿por qué así?
en lugar de por qué es así. En algunos casos puedo omitir el verbo. Muy bien, excelente, excelente comentario, Mijail. Es una pregunta y no tiene verbo. Eso llama la Sí, atención. sí, Claro, ahora sí, lo porque estoy viendo. siempre hay un Claro, verbo. claro. Pero en este caso no puedo omitirlo si es el verbo ser. Entonces puedo decir, ¿por qué así? En lugar de ¿por qué es así? Se puede omitir el verbo. Muy bien, excelente. ¿Más comentarios? Bueno, No. entonces, uy, se me trancó esto. Emma, El maestro le respondió que originalmente era 20 20 20. y aludía al siglo de fundación de la sociedad, de la fundación de la sociedad, Ujú. pero un miembro sugirió que fuera 21 para dar sensación de futuro, de empresa en constante desarrollo. Perfecto. Bueno, ahí tenemos la traducción al ruso. Escucho comentarios, preguntas. Aquí ves que Sensación. Sensación significa ощущение. sí, da una sensación, te hace sentir algo, pensar algo, claro. Сенсация, ¿no? Es, sí, pero en otro sentido, sensación, como fenómeno, algo extraordinario. No, no, en este caso, sensación es que te haga sentir algo, te haga pensar algo. Eh, en este caso, el futuro. Estamos en el siglo XX. Recuerden que es año 1917, siglo XX. Si le ponemos 21, da una sensación de futuro, como si estuviéramos viviendo en el siglo XXI. Esa es la sensación de estar viviendo en el futuro. A eso se refiere. Da sensación de futuro. Es algo similar a ver ahora un auto, ¿cómo se llama? Esos autos que no tienen chofer, que se conducen autónomos, un auto autónomo, eso da sensación de futuro, una sensación futurista. Un coche que se conduce solo, con el celular, no hay un conductor. Водитель. Eso da sensación de futuro, de estar viviendo en el futuro. Ujú. Muy bien, Martín, sí. ah, yo sabía, pero ya olvidé. ¿Cuál Ujú. es la diferencia entre sugerir y ofrecer? Sugerir y ofrecer. Bueno, sugerir es como aconsejar, parecido a aconsejar. Bueno, te sugiero que hagas esto. Si quieres aprender español, te sugiero que leas este libro, que hagas estos ejercicios, pero tú decides, tú haces lo que quieres. Y ofrecer es, toma este libro. Toma este libro, si quieres estudiar español, yo te lo estoy ofreciendo. Además es una sugerencia, está implícito, por supuesto. Si te doy el libro, te estoy sugiriendo, pero eso es ofrecer. Ofrecer es dar algo. Y sugerir Mm. es mostrarte posibilidades. Pero muy bien, muy bien, muy bien esas dos palabras interesantes. Y Bueno, más, nueva palabra aludía, aludir, ¿cómo? Audir. aludía y aludía al siglo, esta nueva palabra. Ah, aludir, sí, donde dice aludir. Aludir es hablar indirectamente. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy falta alguien aquí, ¿no? ¿A quién estoy aludiendo hoy? Estoy aludiendo a alguien. ¿A quién? Natalia. Natalia. Cu- Muy bien. Estoy aludiendo a Natalia. Natalia no está presente hoy. Entonces, si digo, hoy falta una persona, eso es una alusión a Natalia. Natalia no está aquí. Eso es aludir. Yo no dije Natalia, aludí a Natalia. Cuando, cuando la frase no lleva algo concreto. Ah, bueno, sí, muy bien, muy bien. Claro, es como mencionar, pero sin el objeto. Sí, Perfecto.
Muy bien, Mijail, muy ingenioso. Excelente. Bueno, Gracias. me encanta cómo ven las cosas, me encanta. Bueno, continuamos con Svetlana. Luego agregó que las demoras en los mensajes habían sido adrede para saber cuán ansiosa era Sofía. Eso no estaba en los documentos, era creación suya. Muy bien, aquí tenemos entonces aparentemente dos palabras nuevas. Adrede, Ujú. adrede, que puede ser también a propósito, narosna. Bueno, Irina puso también para saber cuán ansiosa, la palabra cuán. Bueno, cuán creo que sí la conocían, Naskolka. Cuán ansiosa era Sofía. Y bueno, eso no estaba en los documentos, eso lo había inventado él, fue una creación suya. Bueno, preguntas, comentarios. Ansioso y anciana son diferentes palabras. Sí, totalmente, Mijail, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Senia. Al finalizar la entrevista, el maestro abrazó a Sofía como un padre a una hija. Edmundo la llevó de regreso a su casa, pero ya sin la capucha, dado el alto nivel de confianza que Sofía había cosechado en ellos. Al llegar, Sofía se despidió de Edmund con un cálido abrazo, tras el cual lo miró durante unos instantes. Muy bien. Bueno, aquí un error de tipeo es Edmund, no Edmundo, pero es algo muy tonto. Es lo mismo, es el mismo nombre. Bueno, comentarios, a ver qué ocurre aquí. Aquí hay algo que creo que olvidé destacar en azul. ¿Qué era? Ah, cosechar. A ver. El alto nivel de confianza que Sofía había cosechado en ellos. Kakparuski. Ella которого Sofía успела добиться. Вот. Cosechar. ¿Saben lo que es cosechar? El verbo cosechar, ¿qué significa? Mm, Нет. Ведь Había cosechado, no. Da, el verbo es cosechar. Cosechar es recoger la cosecha. Tú plantas una semilla, crece una plantita, de esa planta puede aparecer, no sé, cebollas, papas, tomates. Si tú tomas el tomate, estás cosechando el tomate. Primero siembras y luego cosechas. Bueno, en este sentido es obviamente sentido figurado. Lo que ella cosechó no es un tomate, no es cebollas, es confianza. Entonces, Ujú. nosotros decimos cosechar una amistad, cosechar confianza, cosechar, no sé, cualquier cosa figurada. Y también, Выросшая к ней. Sí, выросшая к ней. perfecto. Y bueno, Irina eligió Davidza, Ну, sí. que había cosechado, que había eh, obtenido, logrado, conseguido. Bueno, la, comentarios, la, la frase siguiente. Al sí, llegar, Sofía se despidió de Edmund. Yo sí, pensaba que despidió con Edmund, no, es ¿no? despedirse de alguien, De. sí. Me despido de ti, me despido de ella, nos despedimos de Juan. Siempre despedirse de. Despedirse a no existe. Eso ya es будет. Нет. Despedirse de. Solo Única, de. claro, solo de. Despedirse de alguien. Ah, lo que sí creo que confundes porque hay un detalle. No es despedirse, sino despedir. Despedir a y despedirse de. Ah, Entonces yo puedo decir, mi hermano se va de viaje. Voy a despedir a mi hermano, voy al aeropuerto a despedir a mi hermano. Entonces le digo, adiós, buen viaje. Eso es despedir a alguien. Y bueno, también quiere decir uboliat, ¿no? Despedir es
echar a alguien de su trabajo, ya no tienes ese trabajo. Eso es despedir a alguien. En cierto sentido es decirle adiós. Muy bien. Excelente, excelente comentario. Despedir a y despedirse de. Bueno, continuamos con Emma. Михаил читал? Primero tú, Emma, y después Mijail, así tengo, los tengo anotados aquí. Михаил, lee, por favor. Mijail, bueno, bien, Mijail. Él sospechó el motivo de su mirada, por lo que le sonrió y le dijo, te felicito, hermana. Sofía comprendió el significado de la respuesta. Le agradeció y abandonó el coche. Esa noche le costó mucho dormir, pero a la mañana siguiente, al recibir un saludo en la aplicación de Spirit, retomó su vida con entusiasmo. Muy bien. Bueno, aquí hay algo interesante. ¿Qué opinan? ¿Comprenden la situación? Dice, él sospechó el motivo de su mirada. Para mí es muy interesante. ¿Por qué sospechó? Muy bien. ¿Por qué ¿Por qué sospechó? no dividir? No. ¿Qué significa sospechar? Porque Подозревать. sí, yo no estoy seguro. Me parece que ocurre esto. Eso es sospechar. Muy bien. Entonces él no estaba seguro, pero sospechó, le pareció saber cuál era el motivo de su mirada. Me parece que tú me miras por esta razón. Esa es la sospecha. Él sospechó el motivo de su mirada. ¿Se dan cuenta ustedes cuál es el motivo de la mirada? ¿Qué es lo que está pensando Sofía? No lo dice el texto. ¿Imaginan cuál es el motivo? Ella estaba añadido a este grupo, a esta organización. Sí, pero observen esto. Dice, párrafo anterior. Al llegar, Sofía se despidió de Edmund con un cálido abrazo, tras el cual lo miró durante unos instantes. Lo abrazó y luego lo miró unos instantes. Quedó mirándolo. Después dice, él sospechó el motivo de su mirada. ¿Por qué me miras? Por lo que le sonrió y le dijo, te felicito, hermana. ¿Se dan cuenta qué es lo que está ocurriendo? No lo dice el texto, pero ¿se dan cuenta? ¿No? Bueno, no hay problema. Seguimos leyendo y luego les cuento qué es lo que ocurre. Es más, dice, Sofía comprendió el significado de la respuesta. Él no le dijo te felicito, le dijo te felicito, hermana. No importa. ¿Hay preguntas sobre el texto, sobre la traducción, palabras? Sí, sí. Esa noche le costó mucho dormir. Costar significa стоить, иметь цену. Было Por трудно. eso yo no me Ей, di cuenta. ей трудно спать. Вот. В ту ночь ей было очень трудно уснуть, спать. Costar significa eso, ¿Por qué? porque estaba Costar, pensando, стоить. ¿что? Ей Costar стоило, significa... ей это стоило, чтобы уснуть. Как вот ей это стоило. Мы уже проходили Claro, однажды. costar en No, este no le costó mucho dormir. sí le costó dormir, sí. Ей было трудно спать. Ей было трудно спать. Почему? Потому что она просто думала, pensaba, y pensaba tanto que no podía dormir. Entonces le costaba dormir. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho aprender ruso.
es un idioma muy difícil. Me cuesta. No significa cuánto dinero me cuesta. No, me cuesta mucho esfuerzo aprender ruso. A ella le cuesta mucho esfuerzo dormir. Понимаете? Но мы Sí, скажем, это стоило большого труда, там что-то сделать. Да, да. También, perfecto. М. Entonces, en español solemos decir, le cuesta mucho algo, le cuesta mucho trabajo, le cuesta mucho esfuerzo, le cuesta mucho dinero, pero en este contexto le costó mucho esfuerzo dormir o dormirse. Muy bien, Y así que ustedes, también hay esta frase, una vez nosotros leemos un texto con esta frase, cuesta el ojo. cuesta, claro, eso cuesta un ojo de la cara, por ejemplo. Sí, 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 Eso cuesta. significa es muy caro. Esto очень дорого. Cuesta Ujú, un ojo de la cara, es muy costoso. Bueno, y ujú, aquí es lo mismo. Cuesta mucho trabajo dormir. ujú. No fue fácil dormir porque pensaba y pensaba y pensaba. Entonces no podía dormir. Muy bien. Y puedo decir, por ejemplo, costó mucho a hacer esa clase, por ejemplo, ¿sí? Perfecto, excelente, muy buen ejemplo, Svetlana. Muy bien. Le costó mucho hacer esa clase. A mí me costó mucho escribir este texto, por ejemplo. Muy bien, mucho trabajo. No decimos la palabra trabajo, esfuerzo. Simplemente decimos costó mucho. Me Muy costó. interesante. Ujú, muy bien, muy bien. Bueno, más preguntas, comentarios. Me encanta todo esto. Bueno, si no hay preguntas, entonces ahora sí, Emma. A las pocas semanas había logrado completar 3 casos y solo en uno de ellos había tenido que utilizar dinero para ayudar. Eso le otorgaba el derecho a recibir el tatuaje de la sociedad en la parte posterior de su muñeca derecha, lo que recibió con gran emoción. Perfecto. ¿Recuerdan el tatuaje que era una espiral chiquitita? Bueno, preguntas entonces, ¿qué opinan de esto? Ujú. otorgar. Sí, 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 sí. No, Otorgaba. no lo conozco Muy bien, esta verbo palabra. otorgar. Daba y prava, le daba el derecho. Otorgar y dar son sinónimos, pero otorgar es más solemne, торжественно, más solemne. Le otorgaba el derecho a recibir el tatuaje. Perfectamente se puede decir le daba derecho a usarlo, pero dar el derecho a usar suena muy básico, muy básico. En este contexto, la palabra otorgar. Te otorgo el derecho a tal cosa. Te otorgo esto, es algo más solemne. Ujú. Muy bien. ¿Más comentarios? Bueno, antes de seguir, había olvidado decirles esto. ¿Por qué le dice te felicito, hermana? ¿Qué significa esa mirada y todo eso? Bueno, no es ningún misterio. Lo que pasa es que observan lo que dice en el párrafo anterior al final. Al llegar, Sofía se despidió de Edmund con un cálido abrazo, tras el cual lo miró durante unos instantes. Él sospechó el motivo de su mirada. Sospechó que Sofía se había enamorado de Edmund, se había enamorado de él. Y él no quería ninguna relación romántica con Sofía. Entonces le dice, te felicito, hermana. Al decir hermana, pone distancia. Si le Mm. hubiera dicho, te felicito, Sofía, no ponía distancia. Entonces, te felicito, hermana. Eres mi hermana, solamente mi hermana. Y esa palabra hermana, obviamente no es la hermana, es una hermana de la sociedad, de la fraternidad, de la sociedad, no es hermana de sangre. Pero con eso pone distancia. No olvides que somos hermanos, nos conocimos, nada más, no hay nada romántico entre nosotros. Bueno, esto ya lo leímos y ahora viene el turno entonces de Svetlana. Al terminar
el relato, los ojos de Jonathan estaban humedecidos y, y un nudo le apretaba la garganta. De pronto su colección de reliquias le pareció banal frente a la eh, pureza de su hija. Muy bien, aquí ya estamos de vuelta en la casa de Sofía. Recuerdan que al comienzo, hace muchos sábados atrás, Sofía estaba sentada con su padre en un sillón y le contaba la historia. Aquí Sofía terminó el relato, ya contó toda la historia, qué había ocurrido, todo. Y su padre la escuchaba atentamente, ahora casi llorando, con los ojos humedecidos o con los ojos húmedos. Bueno, preguntas, comentarios. Мартин, ese Sí, внезапно, de pronto. ¿Y qué otra frase para внезапно? Enseguida, De repente. muy de bien, de repente, repente, perfecto, de repente. Ujú. exacto. Y de pronto, podemos decir вскоре, вскоре. Sí, sí, yo creo que sí, claro, porque es la consecuencia. Él comprende lo que hizo su hija y en ese momento su colección de reliquias le parece algo banal. En ese momento comprende. Por eso es como un clic. Ahí, comprende todo esto. Entonces, de pronto ocurre algo. Comienza a ocurrir algo. Perfecto. Inesperadamente, instantáneamente. Muy bien. ¿Más comentarios? Bueno, entonces continuamos. Turno de Xenia. Él no tenía esa vocación ardiente que la movía, lo sabía. Entonces la abrazó con fuerza y orgullo, como si quisiera contagiarse de su luz, y decidió continuar con sus donaciones silenciosas, aceptando la superioridad espiritual de su querida hijita. Muy bien. Bueno, comentarios. A ver qué ocurre con la versión en ruso. Entonces él también donó, y su hija no Claro. sabía eso. Él siempre hacía donaciones, donaciones silenciosas. Pero recuerdan que al comienzo Sofía dice, eso lo hace cualquier persona rica, cualquier persona que tenga el dinero, hacer donaciones. Y no significa nada para la persona que dona. Yo quiero hacer algo que sí signifique algo. Entonces él dice eso. Decidió continuar con esas donaciones silenciosas porque a su edad, siendo ya una persona de 50 o 60 años, no va a cambiar su forma de ser, de ir a ayudar a personas, cocinar para otras personas. Entonces prefiere ayudar con esas donaciones silenciosas, continuar con sus donaciones. No, no comienza en ese momento. ¿Qué familia? Exacto, qué familia, qué familia. Eh, bueno, ¿más comentarios? No. No, no hay Con- comentarios. Contagiar significa заряжать, Claro, como si fuera una pero enfermedad, впитать, como, получить, recibir su luz, ¿o no? claro, es como el coronavirus, se contagia el COVID, se contagia. Bueno, pero aquí lo usamos en un buen sentido, contagiarse de su luz, de su forma de ser, porque espiritualmente Sofía era muy superior a él, pero espiritualmente, nada más, sino ella sentía esa necesidad de ayudar a otras personas. Y él en ese momento comprendió la naturaleza de su hijita. Bueno, ¿más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces, fin, terminó la historia. Padre e hija
abrazados, así que ya sabemos que era toda una buena idea. Cuando ella le dijo a su papá, tú déjame salir esta noche y cuando regreses yo te cuento toda la historia y te va a gustar. Y bueno, y así fue. Su padre quedó muy, muy orgulloso. Bueno, queridos amigos, no olviden visitar miniroki.com. Tenemos clases individuales, club de conversación, estudio autodidáctico y nuestros queridos encuentros por Zoom. Muchas gracias y nos vemos no el próximo sábado, sino el sábado 7 de febrero. Muchas gracias y que pasen muy bien.